capítulo 5, verso 15 al 19. Segunda de Corintios 5, 15 al 19. Y dice de esta manera: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Oramos, Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por el día que concluye, Señor, gracias por la vida que nos has dado, gracias por el trabajo, gracias, Señor, porque no ha faltado tu provisión sobre nuestra vida, Señor. Te damos gracias en este momento, Señor, y nos disponemos, Señor, para que tu palabra, tu evangelio, Señor, entre a nuestro espíritu, entre a nuestro corazón, Señor, y que nos cause vida, Padre. Que traiga vida, Señor, a nuestro espíritu en esta noche, Padre. Nos ponemos delante de tu presencia. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, que en medio, Señor, de tu palabra tú nos enseñes, tú nos hables y nos hagas entender la verdad que está en toda la Escritura. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos, Señor del cielo. Amén y amén. Entonces, realmente cuando Cristo llega a nuestra vida y lo llegamos a conocer como el Cristo en nuestra vida y entendemos y creemos firmemente esta verdad, la Biblia dice que vamos a recibir vida en nosotros. No es que sea una vida carnal, una vida egoísta, una vida que yo quiera llevarla como yo quiero, sino que la Biblia dice que es la vida de Cristo en nosotros. Entonces hay que entender que esta vida comienza en nosotros en el momento que entendemos quién es el Cristo y empezamos a vivir para Él. Es porque estamos de vuelta con Dios nuevamente, es porque nos hemos encontrado con Dios nuevamente. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? Que se recuerda que el hijo pródigo se fue de la casa del padre, pero el día que regresa a la casa del padre, el padre lo recibe y le da vestido nuevo, calzado nuevo, anillo nuevo, y entonces es como ese hijo pródigo cuando regresamos a Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces tenemos, el primer punto del tema es nuestra vida antes de la salvación. ¿Cómo era cada uno de nosotros? ¿Cómo era usted? La Biblia describe que todas las personas que están separadas de Dios viven de la misma manera. Esas personas viven para ellas mismas, ¿verdad? Viven para satisfacer su propio deseo, su propio ego, piensan en ellas, solamente en ellas. Lo que les interesa es solamente la vida de ellos en esta tierra. No quieren saber nada de Dios en sus vidas, no quieren tener a Dios en sus vidas, en sus noticias. Usted les habla de Dios y la gente dice: no, de eso no me hablen, ¿verdad? No, yo de Dios no quiero oír. Entonces, esto es porque viven separados de Dios. Y entonces, cuando alguien vive separado de Dios, en realidad vive de esta vida, de la tierra, vive bajo sus propios esfuerzos, bajo lo que él cree o ella cree que así es, sus razonamientos humanos, sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propios argumentos, pero no cree la Biblia, no cree la palabra de Dios. Así era nuestra vida antes también, así vivíamos nosotros. Dice Hebreos 2, 14, 15, que debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces, cuando uno vive separado de Dios, en la vida antes de Cristo, realmente se vuelve una sobrevivencia.
y la vida se vuelve una carga, la vida se vuelve un problema, la vida se vuelve algo muy difícil para uno y le cuesta a uno pasar la vida, pasar el día. Todo esto es porque estamos separados de Dios. Entonces el ser humano que está separado de Dios no tiene otra opción, vive de esta manera. Y dice la Biblia que vive siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo lo que el mundo nos dice. ¿Qué es lo que el mundo enseña hoy? Por ejemplo, ¿a quién se considera una persona exitosa? Una persona que tiene éxito es una persona que tiene mucho dinero, una persona que tiene muchos negocios, una persona que tiene muchos recursos, y entonces la gente dice, ese es una persona muy bendecida, ¿verdad? Es una persona que ha tenido éxito. Pero ¿realmente será eso la vida que Dios quiere para nosotros? La Biblia dice que todos vivíamos siguiendo las corrientes de este mundo. Vivíamos afanados en el mundo, afanados en buscar lo que el mundo ofrece, en lo que el mundo dice que es el éxito, en lo que el mundo dice que es la bendición, y vivíamos de esa manera. Efesios 2, versos 2 y 3 dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Es interesante que estos versículos dicen quién es el que actúa sobre la gente cuando no está con Dios. Dice que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de todos aquellos que no quieren obedecer a Dios. Entonces, ¿quién es el que obra sobre la gente? Es Satanás. ¿Quién es el que obra sobre la vida de las personas que están separadas de Dios? Es Satanás. ¿Quién controla a la gente que no tiene a Dios? Es Satanás. Por eso es que la gente es mala. Por eso es que hoy hay tanta violencia, por eso es que hoy hay tanto problema social, por eso es que hay tanta delincuencia, hay tanto problema. ¿Por qué? Porque la gente hoy vive separada de Dios, siguiendo las corrientes del mundo, dirigido por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces entendamos bien quién es el que dirige todo esto. Es Satanás. Y así dice la Biblia, que vivíamos nosotros igual que el resto de toda la gente. Entonces, esa vida que el mundo nos ofrece es algo vanidoso, es algo pasajero, es algo que va a terminar, y por eso la palabra en 1 de Juan 2:16 lo describe de esta manera cuando dice el apóstol Juan, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, todo lo que el mundo ofrece, mis amados hermanos, es algo pasajero, es algo que va a terminar, y que el mundo lo que ofrece no viene del Padre, viene del mundo. Y el mundo quiere que nosotros nos metamos a seguir esas corrientes del mundo y que caminemos como camina toda la gente. Que sigamos el refrán que dice: a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, ¿verdad? Y entonces, como aquellos lo hacen, nosotros también. Como en aquella iglesia lo hacen, también nosotros. Entonces no es así. La Biblia nos enseña que si seguimos las corrientes del mundo, no estamos agradando a Dios, sino que estamos obrando en la carne, siguiendo el deseo de nuestros ojos, el deseo de nuestra carne, la vanagloria de la vida, la vanidad de esta vida. En realidad esta vida es una vida vanidosa, es una vida de mucha vanagloria, de mucha vanidad, de mucha incertidumbre, de muchas cosas. Y la gente hoy sigue esta vida y de verdad sobreviven en medio de esta vida. Esta es la vida cuando se ha alejado de Dios. Realmente no se puede vivir de otra manera. Entonces Satanás y el pecado gobiernan la vida de las personas. Por lo mismo la Biblia dice que son enemigos de la cruz de Cristo y que solo pueden vivir de acuerdo a lo terrenal. Por eso Pablo dice: y aun si a Cristo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es el Cristo, porque Jesús vino en carne, pero murió
pero el que se levantó de la tumba es el Cristo. Es el Cristo el que está sentado ahora a la derecha del Padre. Por eso nosotros decimos que ese Jesús es el Cristo. Porque si creemos solamente en Jesús y decimos que creemos solo en Jesús, ¿en qué Jesús estamos creyendo? ¿En qué Jesús? Muchos se llaman Jesús, pero no son el Cristo. Entonces debemos creer en Jesús como el Cristo, como el ungido, como el enviado de parte de Dios. Filipenses capítulo 3, 18, 19 dice: pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito, de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Mis amados hermanos, debemos pensar en la vida eterna, no solamente en esta vida terrenal. Tenemos que enfocarnos en la vida eterna, no en la vida terrenal solamente, porque si vivimos solo para la vida terrenal, en realidad estamos dejando a un lado la obra de Cristo. Entonces el segundo punto del tema, la vida de la nueva creación, está en la expresión Emmanuel. Cuando tenemos a Jesús como el Cristo en nuestras vidas, la Biblia dice que empieza una nueva vida en nosotros. Aunque no la miremos externamente, aunque nosotros no experimentemos todavía algo que podamos sentir, pero la Biblia dice que ya empezó una nueva vida en nosotros. En nuestro interior empezó una nueva vida, porque Dios ya empezó a morar con nosotros. Así que ya no estamos separados de Dios. Ya Dios vive en nosotros. Cuando viene Cristo en nuestra vida, entonces cuando reconocemos que Él es el Cristo y viene a nuestra vida, entonces en ese momento ya Dios entró a nosotros. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Emmanuel significa Dios ya está con nosotros. Así que tenemos que creer que en la nueva creación, en la nueva vida, en Cristo, Dios ya está con nosotros. Ya no estamos solos. Aunque parezca así, ya no estamos solos. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Dónde vive el Espíritu Santo entonces? En nosotros. ¿Y será que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué cree usted? Es Dios, claro. Dios es uno. El problema de los creyentes de Latinoamérica es que hemos dividido a Dios en tres. Pero es que Dios no son tres. Dios es uno. Dios es uno, que se ha manifestado a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es verdad, que son tres personas las que han venido a evidenciarlo, pero realmente Dios sigue siendo uno, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y Cristo es Dios también. Así que si el Espíritu Santo viene a mi vida, significa que Dios ya está conmigo, y aquí dice claramente que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Así que espero que usted crea que Dios ya vive en usted. Amén. Entonces usted ya no está solo. Emmanuel ya se cumplió en su vida. Dios con nosotros. Juan 14, 16, 17. Jesús hablando dice: yo le pediré al Padre y le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes el día domingo. ¿Cómo dice? Dice para siempre, eternamente. Quiere decir, dice versículo 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo, que ya vive en nosotros para siempre y nos guía a toda la verdad y se encarga de cumplir la obra de Dios en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él ya está en nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo ya está en su vida? Amén. Eso significa que Dios ya está en tu vida. Entonces nuestra vida es guiada totalmente por Dios. Ya no depende de nosotros, sino de la guianza que Dios nos pueda dar. La gente hoy habla mucho de lo que han llamado teológicamente el libre albedrío, ¿verdad?
Y muchos dicen, es que Dios nos dio libre albedrío. Pero ¿qué pasó cuando Adán usó su libre albedrío? Se equivocó, ¿verdad? Y se separó de Dios. Y cada vez que el ser humano usa su libre albedrío, vuelve a fracasar. ¿Por qué razón? Porque el libre albedrío es la naturaleza caída. El libre albedrío es aquello que nos dirige cuando no somos guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces debemos aprender a ser guiados por Dios. Tenemos que tener la guianza que Dios nos da todos los días. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dice con la mitad de tu corazón, no dice con la mitad de tu vida, dice confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino debes tomar. Amén. ¿Será que esto no es posible vivir? Amén. ¿Qué creen ustedes? Amén. ¿Será que Dios es poderoso para guiarnos? Amén. ¿Verdad? Si tan solamente aprendemos a confiar con todo nuestro corazón en Él, entonces aprenderemos a ser guiados por el Espíritu Santo que ya está con nosotros. Dios ya está en tu vida. Emmanuel, tú ya eres un hijo de Dios. Y se cumple en tu vida lo que la palabra dice en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo ya está en mi vida y Él es el que me guía, entonces significa que yo ya soy un hijo de Dios. Pero si el Espíritu Santo no me guía, sino que me guían mis emociones, mis sentimientos, mis argumentos, mis pensamientos, mi entendimiento, mis deseos, si me dirige eso, entonces de verdad yo no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso es mi libre albedrío. Y entonces me voy a equivocar y me voy a ir a topar contra la pared todas las veces que yo actúe de esa manera. Isaías capítulo 11 versículo 2 dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Aquí están los 7 espíritus de Jehová que vienen sobre el Cristo. Y en Apocalipsis usted encuentra estos mismos 7 espíritus obrando en la vida de Cristo. Y si Cristo está con nosotros, significa que esos espíritus también están con nosotros. Así que si podemos confiar plenamente en Dios, seremos guiados por el Espíritu Santo. Entonces aprenderemos a vivir ya no de acuerdo a nuestra capacidad, ya no de acuerdo a nuestra fuerza, a nuestra habilidad, sino que aprenderemos a creer que Dios tiene control de todo lo que nos está pasando, que Dios tiene control de todo lo que nos va a suceder, que Dios sigue en control de todo aquello que está sucediendo hoy en mi vida, aunque parezca difícil. El profeta Zacarías, en su capítulo 4 y versículo 6, dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que no es con tu fuerza, no es con tu entendimiento, no es con tu argumento, es con el Espíritu de Dios que mora dentro de tu vida. Entonces, a veces los cristianos oramos creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, pero muchas veces no lo estamos haciendo en el espíritu correcto, sino que lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con nuestro deseo. Pero realmente cuando oramos de esa manera nos equivocamos, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos queriendo que Dios haga nuestra voluntad. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo es que usted ora? Mucha gente hoy ora solo para que Dios le dé, 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 y dame esto, y dame lo otro, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido quite, y todo es para nosotros. Pero ¿será que esa es la oración de acuerdo a la voluntad de Dios? Es que el Padre nuestro le enseña y nos enseña cómo orar.
y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo primero que dice. Es decir, hay que adorar su nombre, hay que santificar su nombre. Cuando oramos, debemos orar dándole la gloria a Él, dándole gracias, mostrando nuestra gratitud, rindiéndonos delante de Él, humillándonos delante de Él, reconociendo que nosotros no somos nada, que Él es el grande. Entonces, santificado sea tu nombre. Y después dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Si ustedes se dan cuenta, Jesús, cuando enseñó a orar, enseñó a hacerlo de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a su voluntad. Es más, en el Getsemaní, cuando estaba a punto de ir a morir, Él dijo: Señor, si tú quieres me puedes librar de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nuestra oración debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Oigan, si ustedes permanecen en mí, en Cristo, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, esta es la clave de la oración del creyente. Por eso es que la nueva vida en Cristo significa que toda nuestra vida esté en Cristo, esté volcada para Cristo. Eso significa la nueva vida en Cristo. No es que, entonces ahora me voy a volver famoso, ahora me voy a volver poderoso, ahora sí me voy a volver ungido, ahora me voy a volver reconocido. No, esa no es la vida en Cristo. La vida en Cristo es que toda nuestra vida esté sometida a la soberanía de Cristo. Y entonces, como consecuencia, vendrán las bendiciones espirituales a nuestra vida. Amén. Punto número 3 del tema: las bendiciones espirituales están con nosotros si creemos en Jesús el Cristo, y esa vida ya está en nosotros. Entonces, cuando esa vida nueva de Cristo empieza en nosotros, automáticamente, hermanos, miren, yo no tengo nada que hacer para ser bendecido. Yo no necesito más que estar en Cristo para ser bendecido. ¿Acaso necesito yo orar y orar y orar y orar y orar y orar y orar para que Dios me bendiga? No, no. Es que si yo creo firmemente que Jesús es el Cristo y esa vida ya está dentro de mí, automáticamente, naturalmente, las bendiciones espirituales empiezan a venir a nuestra vida. Esto es como que si yo quisiera botar esta agua, ¿qué tengo que hacer? Únicamente voltear el vaso, ¿verdad? ¿Y qué pasará si sigo volteando el vaso? Se va a caer. ¿Y será que tengo que hacer algún gran esfuerzo yo y tengo que hacer una gran fuerza para que se caiga el agua? No, no. Es que si hago lo que tengo que hacer, va a suceder. Es lo mismo. Si yo creo que Jesús es el Cristo y hago eso, que tengo que hacer es creer, tener mi fe totalmente en que Jesús es el Cristo. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Acaso no lo dice Juan 6, 31, 33? Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás, dice, les será añadido. Entonces tenemos que entender la vida en Cristo. La vida en Cristo es que yo pongo total confianza en Él. Yo espero totalmente en Él, porque sé que el Espíritu Santo ya está conmigo y me está guiando. Y entonces yo puedo recibir toda la bendición que Dios tiene para mi vida. Se restaura mi identidad. Yo ahora entiendo claramente que soy un hijo de Dios. Hay respuesta a mis oraciones. Los ángeles están con nosotros. Me vuelvo ciudadano del cielo. Puedo atar la obra de Satanás y puedo cumplir el pacto de la evangelización mundial. Todas esas bendiciones empiezan a acudir a mi vida y vienen naturalmente. Dios me empieza a usar y Dios me empieza a levantar y Dios me empieza a usar de manera poderosa para que su palabra empiece a correrse por todas las naciones de la tierra. Esto es el resultado de tener la nueva vida en Cristo. Se restaura la identidad. Tengo la guianza del Espíritu Santo y estoy seguro que mis oraciones tienen respuesta. No porque yo ore mucho o porque ore muy bonito. No, es por una sola causa. Es que estoy claro
y tengo la fe de que Jesús es el Cristo. También ángeles están con nosotros para guardarnos y defendernos. Esta es una bendición que los hijos de Dios tenemos, pero que no sabemos y no tenemos mucha información y los pastores no enseñan siquiera esto. Usted puede ir a muchas iglesias y nunca va a oír un tema acerca de la bendición de los ángeles. Esta es una bendición que tenemos. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 14, dice: por lo tanto los ángeles son solo ¿qué? Sirvientes, servidores. ¿De quiénes? De quienes van a heredar la salvación. ¿Y quiénes van a heredar la salvación? Somos nosotros. Entonces, ¿para qué están los ángeles? Para venir y guardarnos y defendernos. Por eso dice en el Antiguo Testamento: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Para qué? Para guardarlos y defender. Y los defiende, ¿verdad? Así dice la Biblia. Entonces leemos la Biblia, pero no la terminamos de entender. Esta es una de las grandes bendiciones que el tener la vida de Cristo en nosotros produce en nuestra vida. Hermano, usted puede movilizar ángeles en el nombre de Jesús el Cristo. Usted puede pedirle a Dios que se muevan los ángeles a su favor. Los ángeles están para servirnos a nosotros, a quienes vamos a heredar la salvación. Pero eso no lo sabemos, ni lo creemos. ¿Será posible eso? ¿Será cierto eso? Y eso porque no creemos la Biblia. Porque hemos aprendido un montón de cosas, pero no hemos entendido la Biblia. Dice Mateo 18:10 que los ángeles están delante del Padre Celestial y que son enviados para cuidar nuestras vidas. Apocalipsis 8:3-5 afirma que los ángeles se encargan de llevar nuestras oraciones delante del trono de Dios. Cuando afirma: entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpago y un gran terremoto. Es que nuestras oraciones los ángeles las llevan, pero también traen respuestas a nuestra vida de parte de Dios. ¿O acaso no dice la Biblia que los ángeles poderosos están para ejecutar los mandatos del Señor? ¿Acaso no dice la Biblia que esos ángeles están dispuestos para los que vamos a heredar la salvación? ¿Acaso no fue un ángel el que le anunció a José que María estaba esperando por obra del Espíritu Santo? ¿Acaso no fue un ángel el que le abrió la puerta a Pedro? ¿Acaso no fueron ángeles los que asistieron a Cristo en el desierto después de la tentación? O sea, la Biblia está saturada de este mensaje de los ángeles, que son una bendición para aquellos que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando no podemos creer que Jesús es el Cristo, tampoco podemos creer que esta bendición de la Biblia pueda llegar a nosotros. De verdad hay ángeles con usted. Y usted los puede mover, porque están a su servicio y están bajo las órdenes de Cristo. Y si usted tiene a Cristo, entonces los ángeles se van a mover. ¿Qué otra bendición espiritual tenemos? Tenemos la autoridad para atar la obra de Satanás, no en nuestro nombre, ¿verdad?, sino en el nombre de Jesús como el Cristo. Y entonces la Biblia dice que nosotros podemos resistir. ¿Por qué? Porque Dios ya está con nosotros y la bendición de Dios está en nuestra vida. Mire lo que pasó cuando Jesús empezó a hacer la evangelización mundial. ¿Cómo fue que Él lo hizo? En Lucas capítulo 10, 17 al 20 dice: cuando los 72 discípulos regresaron,
le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les digo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. O sea, que los demonios se nos sujeten no es lo más importante. Que los demonios salgan no es lo más importante. Lo más importante es que seamos hijos de Dios. Que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Esta es otra de las bendiciones que tenemos los hijos de Dios. Yo siempre he dicho este ejemplo. Usted ha visto a los PMT de aquí en Mazatenango, ¿verdad? Y usted mira que algunos de ellos son chiquitillos, ¿verdad? Y usted va en su carro, y si el hermano Basilio va en su gran carro que tiene, entonces, y mira un PMT y le hace la parada, ¿qué tiene que hacer? ¿Y por qué si es chiquitillo? Es que tiene un uniforme. No importa si es grande o es pequeño. ¿Qué es lo que se respeta? La autoridad que tiene, ¿verdad? Entonces Satanás sabe quiénes somos nosotros. Satanás sabe quién eres tú. Satanás sabe la autoridad que tienes. Cuando usas el nombre de Jesús el Cristo, Satanás reconoce la autoridad. Por eso es que, miren mis hermanos, acaso un PMT para pararlo a usted le empieza a gritar y le dice: pare. ¿Será que le grita mucho? Para que usted pare. No, ¿verdad? ¿Y cómo liberan hoy los creyentes? Cuando hay un endemoniado, ¿cómo oran los hermanos? ¿Cuál es el problema? Entonces no hemos entendido, ¿verdad? No hemos entendido que no es porque yo grite o porque yo haga una oración fuerte. No. Primero debo asegurarme que Cristo está en mi vida. Y si Cristo está en mi vida, tengo la autoridad que Él me ha dado. Tengo el uniforme. Entonces yo no puedo parar a Satanás. Pero si tengo la autoridad, Él va a reconocer la autoridad que tengo. Es como el PMT, ¿verdad? No es porque sea muy fuerte el PMT para que uno lo pare. No, se para por la autoridad que tiene. Entonces es lo mismo en el ámbito espiritual. Así que tenemos que entender que podemos tener la bendición de atar la obra de Satanás. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: así que humíllense delante de Dios. Humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. La Biblia es clara. Hay que humillarse delante de Dios primero. Porque muchos hoy quieren echar fuera demonios, pero con su fuerza. Es que es mi ministerio. Es que soy yo. Es que es mi oración. No, aquí dice humíllense primero. Humíllense. Humíllense delante de Dios. Y entonces si ustedes se humillan, van a poder resistir al diablo. Y entonces si están humillados delante de Dios y lo resisten de esa manera, entonces Satanás se va a tener que ir, ¿verdad? No se puede quedar. ¿Por qué? Porque ustedes están humillados delante del Señor. Entonces, mis amados hermanos, la nueva vida en Jesús el Cristo nos da también las bendiciones de ser ciudadanos del cielo. Nuestra patria no es esta tierra, mis amados hermanos. Nosotros no venimos para quedarnos aquí. Nosotros no somos de este mundo. Dice la Biblia que cuando Cristo entra a nosotros, nos volvemos ciudadanos celestiales. Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde es usted entonces? Del cielo. Por favor, entienda de dónde viene. Entienda a dónde va.
Su vida sobre la tierra es temporal. Usted es ciudadano del cielo, donde vive el Señor Jesús Cristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Así que mi nombre ya está en el cielo. Yo pertenezco allá. Estoy de paso aquí en la tierra. Yo no soy de esta tierra. Somos peregrinos, advenedizos, dice la palabra, sobre esta tierra. Vamos de paso, quiere decir. No pensemos que todo termina aquí. La gente cree que aquí termina todo. No, mis amados hermanos, la vida del creyente empieza cuando uno parte de esta vida. La vida del creyente empieza verdaderamente cuando uno se va de este mundo. Allí empieza la verdadera vida del creyente. Aquí, mire, calor tenemos que aguantar, ¿verdad? ¿Sí? Trabajar todos los días, ¿verdad? Y medio comerla. Y creemos que esta es la vida. Esta no es la vida de Dios. Es que la vida de Dios viene después. Ahora, en medio de este mundo cruel, podemos empezar a disfrutar la vida que Dios nos da, si tenemos a Cristo. Así que somos ciudadanos del cielo. Tenemos que entender claramente eso. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos todas estas bendiciones. Y también otra de las bendiciones que recibimos es que nos convertimos en los protagonistas de la evangelización mundial. Mis amados hermanos, el único libro en toda la Biblia que no se terminó de escribir es el libro de los Hechos. Mire usted cómo terminan los demás libros y mire cómo termina el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no dice amén para terminar, no dice que se despide fulano de tal. El libro de los Hechos quedó abierto. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo sigue obrando hasta el día de hoy y está levantando a aquellos que cumplirán el pacto de la evangelización mundial. Esta es otra de las bendiciones que tenemos cuando recibimos a Jesús como el Cristo. Hay un pacto eterno y es el pacto de la evangelización mundial en nuestros días. Con el respaldo de Dios en nuestras vidas. Debemos aprender que este es el anhelo de Dios, que esta es la voluntad de Dios, que esta es la bendición más grande que Dios nos ha dado, el que nosotros podamos reconciliar al mundo con Dios, el que podamos ser partícipes de la evangelización mundial. Por eso es que nosotros decimos que estamos siendo los protagonistas de este tiempo del libro de los Hechos. Nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos cuando esta palabra de que Jesús es de Cristo se siga pregonando por las naciones de la tierra. Así que somos llamados a cumplir también y a caminar y a dar nuestra vida por esta otra bendición. Mateo 16:20. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que ellos decían. Entonces el respaldo de Dios va a venir tras de su palabra. Vamos a ver hechos de poder suceder, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que estamos haciendo la evangelización mundial. Y miraremos gente sanada, miraremos milagros suceder, pero por favor, eso no es lo más importante del Evangelio. Lo más importante del Evangelio es que la gente reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el último punto de este tema: toda nuestra vida debe ser para Cristo. Toda nuestra vida se encuentra solamente en Jesús como el Cristo. Si yo ya lo tengo a Él, si esa vida ya está en mí, entonces, de verdad, toda mi vida debe estar enfocada en Jesús como el Cristo. Segunda de Corintios 5:15 dice que Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que somos nuevas criaturas en Dios, somos nueva creación en Dios. Pero esto no viene de nosotros, esto vino de Dios. Es un regalo que hemos recibido de Dios. Y Dios nos ha encargado a nosotros la tarea de reconciliar a la gente con Él.
mis amados hermanos, no cumplir la evangelización mundial es negar la razón por la cual la iglesia está aquí en la tierra. No hacer la evangelización mundial significa que yo no creo la Biblia, yo no creo el mensaje de la Biblia, significa que yo no creo que Jesús sea Cristo, significa que yo no estoy dando mi vida para Cristo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo cómo se debe vivir esta vida en Cristo. Y el apóstol Pablo enseña que no es que ya no vayamos a tener problemas, es que problemas todos tenemos. Si yo pregunto aquí esta noche quiénes tienen un problema, todos van a decir que tienen, aunque sea un problema. Todos tenemos un problema. Pero el apóstol Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, le decía: soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. No te enredes en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrías agradar al oficial que te llamó. Entonces, dar toda nuestra vida. Eso significa que Cristo ya vive en mí. Cuando yo doy toda mi vida para que la gente sepa que Jesús es el Cristo. Entonces, el pacto de la evangelización mundial es esa bendición que Dios le dejó a sus discípulos y nos la trasladó a nosotros. Mateo 28, versos 18 al 20, ¿verdad? Lo dice claramente. Cuando dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos en las naciones, encuentren discípulos en las naciones, enséñenles lo que yo les he enseñado. Vayan, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la gente dice: sí, es que Dios dice que estará conmigo hasta el fin del mundo. Sí, pero miren la condición, es que vayamos y encontremos discípulos a todas las naciones de la tierra. Es que cuando hacemos el pacto de la evangelización mundial, entonces es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no hacemos la voluntad de Dios, perdone, Mateo 7 dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de su Padre, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la evangelización mundial. Entonces, para esto fue que vino el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo fue para que los discípulos recibieran poder, pero no para orar por otros y que sean sanados, o para que reciban lengua, o para que sean liberados. No era eso el propósito central. El Espíritu Santo vino para darles poder, para que fueran testigos de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿O acaso dice otra cosa? Hechos capítulo 1 y versículo 8. Si usted ha encontrado otra parte de la Biblia donde diga que el Espíritu Santo vino para hacer otras cosas, por favor dígamelo, yo no la he encontrado. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y entonces serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Serán testigos en todas partes, y le hablarán a la gente de mí, no de ustedes, no de sus ministerios, no de sus dones, no de sus habilidades, no de sus capacidades. Le hablarán a la gente de mí, darán testimonio de mí. Yo soy el Cristo, le estaba diciendo. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para que recibiéramos poder para testificar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No vino para otras cosas, hermano. Para esto fue que vino el Espíritu Santo. Estos 120 que estaban en el aposento alto de Marcos cuando fue derramado el Espíritu Santo, eran 120 personas. Ellos creían firmemente que Jesús era el Cristo. Por eso es que el libro de los Hechos dice que eso era lo que predicaban en el templo y por las casas todos los días. No cesaban de predicar ese mismo mensaje, que Jesús es el Mesías, el Cristo prometido de Dios. Ese fue el mensaje de estos 120.
Y entonces oraron para que viniera el poder, y vino el poder del Espíritu Santo, y entonces ese mismo día se pusieron a predicar y empezaron a hablar idiomas que ni siquiera sabían, en 15 idiomas diferentes. Todos dieron el mismo mensaje, y uno se paraba para hablar a los partos, otros a los medos, otros a los elamitas, a otros a los de Panfilia, a los de Babilonia, y a todas las naciones presentes ahí en Jerusalén. 15 idiomas diferentes fueron hablados con el poder del Espíritu Santo. Y la gente, aunque usó las lenguas espirituales, lo que más usó para dar el mensaje fue el idioma de cada una de las 15 naciones que ahí estaban. Y todos oyeron el mismo mensaje que Pedro estaba dando. ¿Y cuál era el mensaje que Pedro daba? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esto es la evangelización mundial. Toda nuestra vida debe ser para Cristo, para cumplir ese pacto eterno, el pacto de la evangelización mundial. Porque si vivimos de esta manera, estaremos bajo el pacto de Dios. Y entonces, mis amados hermanos, si nosotros estamos bajo el pacto de Dios, Dios se encargará de nosotros. Dice la Biblia en el Salmo 139, dice que Dios nos ha cubierto por delante, nos ha cubierto por detrás, y sobre nosotros ha puesto su mano. Entonces Dios está delante, Dios está atrás, y Dios está encima de nosotros cuando estamos cumpliendo el pacto de la evangelización mundial. Entonces, si podemos vivir bajo ese pacto de la evangelización mundial, Dios se va a encargar de nosotros y de cada una de nuestras necesidades. Y entonces caminaremos bajo la bendición original de Dios, haciendo que se cumpla lo que dice Mateo 24:14. Y dice Mateo 24:14, y se predicará el evangelio acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Y Cristo no viene si no viene el fin. Así que uno de los eventos, el más importante del fin, es que Cristo viene. Y aquí dice que será predicado este evangelio como testimonio. No es que toda la gente va a aceptar a Cristo, pero lo van a oír como testimonio. Van a oír como testimonio de que Jesús es el Cristo. Y cuando la gente al menos oiga como testimonio, aunque no lo crea, aunque no lo acepte, pero oiga que Jesús es el Cristo, tendrá testimonio de que un grupo de remanentes, un grupo de locos se levantaron en Mazatenango declarando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nadie hablaba de este mensaje, Dios empezó a levantar un remanente, y entonces dio testimonio a esta ciudad y a toda esta nación de que Jesús es el Cristo. Y cuando eso pase en cada una de las naciones de la tierra, entonces vendrá Cristo. Amén. Aunque no todos lo reciban. Esto es la evangelización mundial. Esto es dar nuestra vida por Cristo. Entonces, vivir de esta manera es creer viviendo que Jesús es el Cristo. Es vivir creyendo que la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo ya resolvieron todos los demás problemas de nuestra vida. Así que esta es la nueva vida de la nueva criatura en Cristo Jesús, Señor. Amén. Da su vida para cumplir el pacto de la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque ya tiene todas las bendiciones sobre su cabeza. Amén. Bien. Si hay alguna pregunta.